con lenguaje de salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo tipo de público. Deportiva FM presenta Gimnasia Cerebral. Gimnasia Cerebral con Yamari González y Marta Vélez. Es una producción nacional independiente de José Picuña, certificado de locución número 18063. Buenos días, amigos de la mañana. Estamos nuevamente con ustedes para presentarles un nuevo programa de Gimnasia Cerebral. Agradecemos su compañía, así como la de nuestro amigo Mar Quintero en los controles, la dirección de Carlos Fuenmayor. Este programa llega a ustedes gracias a la producción y conducción de Marta Vélez de Fonnegra y Yamari González de Guerra. Vamos hoy a concluir el tema del superaprendizaje que hemos estado desarrollando en estos últimos programas. Hemos estado hablando de la respiración, hemos estado hablando un poco de la alimentación, sobre todo el estrés, que es el mayor obstáculo para que el superaprendizaje se lleve a cabo. Hemos analizado las diferentes causas del estrés, no solamente las causas, también las consecuencias. Hemos aportado algunos datos que podrían minimizar las consecuencias del mal del siglo. El estrés es considerado el mal del siglo. Nos hemos ido quemando con la cantidad de factores que van desarrollando en nosotros una situación angustiante que termina por convertirse en estrés crónico, que es el estrés más peligroso, porque llega, se instala sin que nos demos cuenta. Como dicen por allí, se cuela por debajo de la puerta, se sienta con nosotros en el sofá y cuando venimos a ver está con nosotros haciendo vida constante. Bienvenida, Marta. Vamos entonces a ver de qué vamos a hablar específicamente en el día de hoy. Buenos días, Yamari. Bueno, vamos a hablar de superaprendizaje en términos generales, pero pienso que es muy importante, sin embargo, vamos a hablar, tal vez, quizá lo mejor, probablemente, de estrategias que nos faciliten el lograr ser superaprendices y que nos ayuden a relajarnos también, porque yo no sé, nosotros estamos haciendo un programa hermoso que tiene que ver con una máxima dictada hace aproximadamente 2000 años y que todavía tiene tanta vigencia, como que es importante que estemos siempre conscientes de que si la mente está sana, el cuerpo está sano y viceversa. Si nuestro cuerpo está sano es porque nuestros pensamientos, nuestras emociones de alguna manera fluctúan y se hacen pues gestionables. En una oportunidad, y como dice Yamari, yo no sé si es el del siglo XXI o del siglo XX, la enfermedad del estrés, la enfermedad del siglo, creo que es desde el siglo XX, pero aún o más, pero vamos a decir todas las preposiciones, no sabemos las conjunciones también. ¿Saben por qué? Porque nosotros en PNL, la profesora Yamari nos tiene acostumbrados a que el pero debemos eliminarlo de nuestro vocabulario y cambiarlo por un i, por un conectivo que sea positivo, que sea proactivo, y eliminar el pero, que significa, tú eres excelente, pero el pero te trae una cola larguísima que no sabes ni de qué se trata. Es preferible que te dejen en el excelente, porque lo que viene después del pero puede, destruir a cualquiera. Bueno, se pueden dar cuenta de que estamos un poquito estresadas el día de hoy, qué bueno, porque este estrés también es bueno. El estrés positivo es el que nos permite estar motivados. Y hoy, depende, anoche hubo como que un palo de agua refrescante, a veces
La lluvia es necesaria porque alimenta la tierra. Nos asusta el hecho de que aparezca en la noche y que sea tan fuerte, que haya rayos y todo lo demás. Sin embargo, depende del punto de vista con el que veamos las cosas en el día propicio. Pues a mí me pareció hermoso porque no pude llegar a mi casa y eso me pudo haber producido mucho estrés. Sin embargo, perdón, Marta, eso me hace recordar la jaula de oro de Lila Morillo. O sea, Lila Morillo estaba encerrada en una jaula de oro, nunca quería llegar a su casa. Bueno, a mí me encanta mi casa porque yo vivo en el monte. Sin embargo, viendo las cosas de manera positiva y retomando el tema del estrés, pudiéramos considerar que en mi caso particular, anoche pude disfrutar de mi familia, que ya, ustedes saben que los muchachos no quieren vivir con los papás. Y ellos viven aquí en La Victoria y por supuesto, como anoche me tuve que quedar con ese palo de agua, pues comimos, hicimos unas arepas riquísimas, me reclamaron la presencia, me dijeron, mamá, tú tienes que vivir con nosotros aquí. Me parece que sí. O sea, llegas chispeante, quiere decir que te hace falta la compañía de tus hijos con cierta frecuencia. Sí, claro que sí. Yo pienso que a todas las madres nos pasa eso. Claro. Sobre todo cuando ellos agarran su camino y uno no quiere convertirse en motivo de estorbo para nadie y menos para los hijos, porque pues lo mismo nos ocurrió a nosotros, pero es particular porque ya estábamos Carlos y yo solos en una casa muy grande, que era la casa de todos ellos, y de repente ya nos sobran 3/4 porque ya ellos no están. Cuando me tengo que quedar por alguna razón que justifique el hecho de que no llegue a mi casa, pues a veces me alegro. Y anoche fue una arepa gigante que le hice a Juan Carlos, que me dijo, ay mamá, tienes que mudarte con nosotros. Entonces estoy feliz por eso, porque depende del momento. Fíjate que ahorita decíamos, cuando veníamos para acá, yo le pregunto a Yamari por escrito, Yamari, vamos. Me dice, no sé, tú decides. Y cuando llego aquí le digo, no, Yamari, no era si vamos o no vamos, era vamos ya. Pues depende de la interpretación de los mensajes. En este caso, por supuesto que cuando tengo mucha gente en mi casa me encanta después quedarme sola en la casa como descansando. Sin embargo, estos momentos de felicidad que Dios nos regala, aunque sea después de un chaparrón, pues depende de la interpretación. Son claro. bienvenidos, obviamente. Por eso el estrés también es interpretable. Lo que es estresante para una persona no necesariamente es para otra. Cuestión de percepción, como siempre. Cuestión de percepción. Ese es un tema que vamos a tener que trabajarlo en alguna oportunidad. Sí. Pero en el caso del tema del superaprendizaje, pues hablando del estrés, hemos hecho inclusive la semana pasada una bella visualización sobre el helecho y el bambú y cómo en ocasiones nos apresuramos a que las cosas ocurran porque es nuestro temperamento o porque necesitamos que ocurran ya o porque simplemente queremos que sea a nuestro modo. Y la vida y otras personas desde su punto de vista, porque el helecho y el bambú lo escribió alguien que en un momento dado tuvo esa inspiración y escribió una cosa hermosa. Pero nos sirve a los demás, a los que reflexionamos y pensamos que depende de la percepción, del punto de vista de cada quien en el momento propicio, en el momento necesario. Fíjense que decía, yo no sé si fue Aristóteles, que es muy fácil ponerse bravo con otra persona. Eso lo menciona Coleman en uno de sus libros. Sí. Lo difícil es... inteligencia emocional lo dice. Ajá, lo difícil es saber en qué momento ponerte bravo, con qué intensidad ponerte bravo, tener la razón para ponerte bravo. O sea, son muchos factores que habría que llevar a la conciencia para por lo menos internalizarlos y reflexionar sobre ellos sin pretender tener la razón. De eso trata también el estrés. Es una cuestión de referencia. Yo comentaba en estos días con mis compañeras que trabajamos con el diplomado en neurociencia aplicada a la educación y estrategias para el desarrollo de las capacidades cerebrales, que simplemente pues ya nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque lo disfrutamos y qué sabroso es disfrutarlo. Sin embargo, cuando ya empecemos a pensar que es un trabajo, pues habría que reconsiderar qué es lo que queremos hacer. Hola Oscar, ¿cómo estás?
Y bueno, simplemente pensemos en que la vida es corta y que tenemos que disfrutar al máximo cada minuto que Dios nos regale al respecto, pero también disfrutarlo con calidad. Y con calidad es hacer conciencia. Si nos estamos entrenando para trabajar y para vivir de manera relajada, pues pongámoslo en presente y empecemos a hacerlo. Bueno, Marta está haciendo filosofía con... Mucho cuidado que te vi la cara y parecía filosofía barata. No, de ninguna manera. No trates de interpretar. Esa es tu percepción, como dicen. Bueno, vamos a ir a publicidad, no sin antes saludar a Alexander, que me dijo, salúdame. Alexander Fajardo, un compañero de trabajo. Pero llamar, y me parece muy buena idea, no solamente a Alexander, a todos los queridos compañeros del Colegio María de la Paz que en este momento están compartiendo con nosotros también sus vivencias y su vida, y que de verdad es un equipo hermoso porque todos los días tenemos alguna diferencia, somos tantos que hay para todos y para todo momento también, pero los saludamos a todos. Ayer estuvimos nosotros hasta muy tarde, por ejemplo, con nuestras amigas de 30 años, de toda la vida, porque, por ejemplo, con mi compañera y hermana Araceli estuvimos como hasta las 7:30 de la noche esperando que pasara el chaparrón y compartiendo pues eso que les decía de compartir la vida. María Matos, Glenda, Araceli, María Elena, que de paso la comparto desde que nací porque ella es mayor que yo, esa es mi hermana. No es una carga, es mi hermana. Así es el título de una canción por allí. Bueno, vamos entonces a publicidad, luego estaremos nuevamente con ustedes en la continuación de este programa, que hoy tiene como una característica especial. Pareciera que estamos improvisando, ¿verdad? Sí, estamos improvisando. Bienvenidos a la improvisación. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. Usted está escuchando Gimnasia Cerebral. Gimnasia Cerebral. Bueno, de regreso ya para este segundo segmento de nuestro programa Gimnasia Cerebral. Estamos escuchando como música de fondo una de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Estamos escuchando Invierno, muy apropiada precisamente para esta temporada de lluvias, que a mí particularmente me encanta también. A mí me gusta mucho estar en algún sitio abierto cuando llueve, poder contemplar la lluvia. Me encantaría estar frente al mar cuando llueve. Me da una sensación así como de elevación. Igual que esta música que estamos escuchando ahorita, Marta. Así, es hermosísima. Y viene a colación cuando hablamos de estrategias de superaprendizaje y estrategias para mejorar la calidad de vida.
precisamente ahorita hacía el comentario con Yamari y la historia de la canción la contaremos en en el próximo programa. Y quisiera compartir con ustedes realmente una personal asociada a las 4 estaciones de Vivaldi, porque realmente me marcó y es cuando nosotros reflexionamos y asumimos que a la vida hay que darle la importancia que tiene en el momento en el cual ocurren los hechos, pues. Y pues esta anécdota para mí es motivadora para querer ver las cosas con otro carisma y permitirme a veces devenar sin verme fluida, y que el no saber hasta cuándo estoy significa que es cuando Dios lo decida, porque yo soy una persona que cree en eso, pues tengo fe en eso. Y resulta que hace ya varios años, por esas cosas de la vida, yo nunca he jugado la lotería, chica, pero si la jugara a lo mejor no me ganaría ese premio gordo que me gané. Venía, por cierto, con mi amiga, la profe Araceli, de Maracay, de la zona educativa, de una sesión de trabajo, y por cosas de la vida alguien que perdió el control saltó la isla y adivinen, nos cayó a nosotros encima. Sin embargo, pues yo recibí la peor parte porque cayó precisamente junto a mi ventanilla y yo no supe nada más de mí. A mí me diagnosticaron como muerta por unos minutos en el centro médico donde llegué, y pues inmediatamente pues presenté un cuadro de 5 vértebras fracturadas, la cervical número 3 salida de su lugar, los pulmones perforados, las costillas rotas, bueno, lo que queda después de un accidente de ese tamaño. En la recuperación yo estuve en terapia intensiva varios días, y ya cuando me llevaron a mi casa, yo vivo, gracias a Dios, vivo en el monte, por eso le decía a Yamari ahora, claro, yo a veces disfruto estar aquí con más gente, sin embargo, mis conexiones son con el lugar donde me recupero inmediatamente cuando me siento enferma, porque comparto y convivo con la naturaleza. En ese refugio, que yo lo llamo como refugio de tranquilidad, de paz y armonía, pasé mis primeros días de convalecencia. Pero cuando los médicos hicieron el diagnóstico, yo siento y hago la asociación. En estos días hablaba con el profesor Jorge, nuestro profesor de ajedrez, que es una persona también maravillosa, con un pensamiento tan amplio. Y él dice, profe, soñé que estabas en Egipto. Y yo le dije, ay, no me digas, Jorge, yo estuve allá, pero no es porque haya viajado físicamente, sino que cuando me diagnosticaron muerta, yo cuento como un sueño que yo estuve al frente de una pirámide egipcia, inclusive vestida con la ropa que usaban en esa época, hace más de 2000 años, las mujeres en Egipto, con una túnica blanca, con esas sandalias trenzadas, y veía una pirámide, y después me vi dentro de la pirámide acostada sobre una losa. No crean, en ese momento, inclusive lo recuerdo ahora y me dio un poquitico de miedo, pero inmediatamente me trasladé en ese sueño a la ribera de un río hermosísimo, frondoso. Lástima que no trajimos el libro del doctor, el neurocientífico, que tuvo la misma experiencia, y cuando yo lo leí me impresionó porque tuvimos casi que la misma experiencia. En un río frondoso, hermoso, me despedía de mi familia, pero nadie estaba triste, todos estábamos muy contentos. Yo sentía que estaba como levitando sobre el río, y me despedía de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo Carlos, pero todos estábamos felices, cada quien como haciendo una actividad. Para mí, desde ese momento, pues la muerte dejó de representar algo que me inspirara sensaciones o sentimientos de temor, y no le tengo miedo a la muerte. Sí le tengo miedo, por supuesto, a la convalecencia, porque por mis heridas, pues la convalecencia fue muy larga, tuve que aprender a caminar otra vez. Y eso lo hicieron, son recuerdos que como más o menos complicados, porque eso lo hicieron, me enseñaron a caminar mis hijos. Me agarraban así como yo los agarraba ellos chiquiticos con un pañal, ellos con una sábana, y me colocaban como esos bastones para sostenerme y me enseñaban, me llevaban ellos para que no me cayera a comenzar a caminar. Así estuve más o menos un año.
Entonces comentaba yo a Yamari que precisamente después de una experiencia como esa, que si vamos a hablar del estrés, pues yo creo que marca los límites del estrés, porque tú pensaste que ya no vas a compartir más con tu familia, con tus seres queridos, y saber ya a conciencia, porque cada vez que lo recuerdo con mucho cariño, y quisiera estar ahí. La sensación es perfecta. Yo no sé cómo definir la palabra perfecta, pero para mí es un estado ideal. Cuando tú ya dejas no me dolía absolutamente nada. Yo les digo mentiras si les digo que esas heridas mientras estuve muerta me dolieron. Mentira, nada. Inclusive escuché a uno de los médicos que decía: la señora se está muriendo, pásame un bisturí. Me rompieron un pulmón para drenar, me imagino. Yo no sé qué. Es lo único que yo recuerdo. Pero después de una experiencia como esa, pues lo que me quedan son recuerdos muy hermosos, porque toda la recuperación fue con el apoyo de la familia, mis hermanas, mi papá, mi mamá. Eso fue, bueno, totalmente apoyadora en todos los sentidos. Pero volviendo a la canción, ¿por qué hago referencia a la canción? Yo lo único que movía era un brazo y la mano izquierda, y les pedí en todos los momentos que pude que me colocara un reproductor para yo colocar la música que me gustaba, que estaba conociendo esta música de superaprendizaje, música barroca y música clásica. Y las 4 estaciones de Vivaldi se convirtieron en mi canción preferida, porque yo la escuchaba a las 24 horas del día. Si yo estaba dormida me la colocaban mis hermanas o mi mamá, y yo reposaba y me iba a ese río a compartir mi despedida, pero de una manera tan hermosa y tan fluida, que si les digo que estaba estresada, pues les voy a decir una gran mentira. Fue hermosísima la expresión. Por eso la historia de esta canción el día de hoy para mí es especial, porque las 4 estaciones de Vivaldi se convirtieron en la canción de la vida para mí. Y cada vez que la escucho, simplemente me conecto con que todas las cosas de la vida las hacemos nosotros como queremos, y si las queremos hacer con amor, las hacemos con amor. Va a ser una decisión de conciencia, pero pensando en estas experiencias, no vale la pena engancharse en situaciones desagradables si las pudiéramos resolver. Esa es una invitación a que el estrés nosotros los podamos manejar y no permitamos nunca que él nos maneje a nosotros. Bueno, ya para concluir este segundo segmento, pueden haber percibido que no hubo improvisación en este momento, solo la narración de algo que hoy es anécdota y que yo entiendo como un súper aprendizaje producido por un estrés agudo que vivió Marta, y Aracelis también estaba allí. Sí, esto fue un estrés agudo porque inesperadamente se les vino este accidente, este automóvil encima. Es una demostración fehaciente de que sí funciona la música dentro de lo que es las recomendaciones para el superaprendizaje. Vamos a continuar hablando de esto en el próximo segmento, después que ustedes escuchen los interesantes mensajes publicitarios. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. De vuelta, amigos, vamos a hacer una acotación acerca de lo que dice Jazmín Zambrano de la relajación. Ella dice que los niños se relajan con mucha mayor facilidad, que a medida que vamos creciendo se va perdiendo esa facultad de relajación natural. ¿Por qué? Porque claro, nos va ganando el estrés, vamos sintiendo poniéndonos en contacto con las angustias, las preocupaciones, con la realidad, nuestra realidad. Porque obviamente lo que me causa estrés a mí no le causa estrés a las demás personas, somos absolutamente diferentes, pero esas situaciones que nos ponen a nosotros frente al estrés
ameritan de una actividad que nos relaje. La música es una de las maravillosas experiencias para minimizar los efectos del estrés. Una de las cosas que dice aquí Jazmín Zambrano, que me parece muy interesante, es la siguiente: el entrenamiento en relajación se puede realizar a cualquier hora del día, aunque la hora más favorable es inmediatamente antes de que nos acostemos. ¿Qué sucede? Cuando el cuerpo está saturado por el estrés, es probable que intentemos relajarnos y quedarnos dormidos. Eso es absolutamente normal en esos primeros intentos, porque el cuerpo lo que necesita es descanso. Pero la relajación produce ondas alfa que no nos permite dormirnos en el intento cuando ya estamos entrenados, obviamente, porque es bueno trabajar con relajación antes del sueño, antes de la hora de dormir, porque no es lo mismo dormirse agotado y cansado, que probablemente el descanso sea menor. A veces nos levantamos con la sensación de que no descansé nada, sigo igual que cuando me acosté. Si nosotros hacemos un pequeño ejercicio de relajación antes de ir a dormir, obviamente el cuerpo ya ha entrado en una fase de tranquilidad, de ondas alfa que nos permiten captar el mensaje que se transmite a través de la relajación, y bueno, ya estamos preparados para disfrutar del sueño, para que se produzca la relajación, la recuperación celular que implica el dormir en el tiempo preciso, o sea, tomando las horas que realmente necesitamos para el sueño, porque eso es una de las cosas que también causa estrés, el dormir 2 o 3 horas, ¿verdad? Decimos, bueno, no, yo generalmente duermo 2 horas, 3 horas, o sea, a lo mejor me acuesto a las 8, a las 9, a las 10, pero paso 2 horas pensando en un problema que tengo que resolver al día siguiente y que no voy a resolver en la noche. Entonces, aprovechar esas 2 horas, en vez de tratar de resolver algo que en ese momento no puede solucionarse, aprovecharlo con ejercicio antiestrés de relajación. Pero, escucha, me atrevo a sugerir, vamos a explicar alguna estrategia, no sé si saldrá una o 2 estrategias para resolver ese tipo de situaciones. Supongamos que estamos en la primera que tú estás proponiendo en este momento y estamos molestos, muy molestos, porque pasamos un día difícil, porque discutimos con alguna persona y nos quedamos como con las ganas de terminar de decirle lo que teníamos que decirle y no pude porque se me fue la persona, y entonces siento que no dije todo lo que tenía que decir. En ese caso, pues los expertos proponen, si tienen la posibilidad de colocar música como esa que escuchábamos o la que está en el fondo en este momento, que nos activa y que nos induce probablemente al sueño y al bienestar, pues con ellas mismas viene la posibilidad de producir endorfinas, que son sustancias que produce nuestro cerebro para producir bienestar y calidad también. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en ese caso? Fíjense, voy a hacer la propuesta en los 2 sentidos. Primero, nos sentamos, porque si nos acostamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, el sueño se va a espantar porque hubo algo que no cerramos. Y tenemos que acostumbrarnos a cerrar los capítulos, al menos de los del día, para poder pensar en la posibilidad de capturar el sueño. Les propongo lo siguiente, que no lo propongo yo, lo proponen muchos expertos, pero lo proponen muchas personas que han multiplicado las experiencias que hacen los neurocientíficos. Tomen un cuadernito, que podría ser lo que nosotros llamamos en el diplomado el cuaderno para el anecdotario, que nosotros llamábamos cuando estábamos en otra época, estábamos más pequeñas, el diario. En el diario empezar a escribir lo que salga. No midan, no piensen con qué se escribe, con M, con B, no, nada de eso, ese tipo de conciencia no. Es el recuerdo vívido de tu sensación, de tu percepción, de cómo te sentiste, porque no cómo se sintió la otra persona, eso no importa en ese momento, es cómo te sentiste tú cuando tú tenías la sensación de ser incomprendida o de ser de alguna manera desdeñada, o lo que te haya producido el disgusto. Lo escribes
inmediatamente lo que vaya fluyendo, lo tienes que capturar en un cuaderno, en una hoja, escribirlo y dejarlo. Simplemente empezar después de eso a respirar. Esto, recuerden, lo hacen las personas que están en su casa o nuestros amigos en el Colegio María de la Paz. Saludos para todos. No nombramos a todas las personas que están allá compartiendo con nosotros porque el programa se iría en esto, pero los queremos a todos. Regreso entonces al ejercicio. Después de escribirlo, empezamos a tomar respiraciones conscientes. Si podemos salir a caminar, quizás en la calle no, por los problemas que tenemos y la sensación de inseguridad que no nos va a permitir el tema de la relajación. Caminar un poquito por la casa, si la casa tiene escaleras, subir y bajar las escaleras, asumiendo que estamos haciendo ejercicio, no un ejercicio excesivo, porque eso también es contradictorio para efectos de la relajación. Lo que necesitamos es, como el recuerdo nos produjo quizás hormonas relacionadas con el estrés, simplemente eso va a hacer que bajen a su nivel más bajo, o sea, que se reduzcan. Entonces, después de escribirlo, respiramos, cada quien a su propio ritmo, y si logramos conectar con música, hacerlo de manera consciente, la música que los relaje. No piensen allí que tiene que ser una música específica. Después de esto, podríamos, al regresar otra vez a acostarnos, porque no se queden en la cama rumiando un problema. Se levantaron, caminaron, lo que tuvieron que hacer, lo que quisieron hacer. Luego regresan y empiezan a pensar en el día que acaban de vivir. Pero aparten las cosas nocivas, las cosas negativas. Algo bonito debió haber ocurrido. Y van a escribir eso lindo que les pasó, o ese pensamiento hermoso que tuvieron, o ese saludo afectuoso que tuvieron la oportunidad de tener con otra persona. Escríbanlo porque es necesario cerrar el día con un pensamiento positivo, aunque estemos muy disgustados. Y escribiéndolo es como que lo hiciéramos tangible, ¿saben? Como cuando hablamos de mandalas y pedimos que los dibujen. Es porque en el inconsciente, que Jung llama el inconsciente colectivo, eso está dentro de nosotros y tenemos que exteriorizarlo para bien. Entonces, cerrar el día con una expresión linda, con la sonrisa de la persona que te quiere, con el recuerdo de la sonrisa de tus nietos, de tu pareja. O sea, una cosa hermosa. Y lo escribes también, ¿cómo te sentiste? Ese cuaderno lo vas a ir guardando y de vez en cuando te atreves y lo abres y empiezas a leer. Quizás cuando leas el disgusto que tenías te dé mucha risa la forma como lo escribiste, porque lo escribiste con mucha rabia también, o madure el hecho de que, bueno, a lo mejor no fue así, o yo lo percibí de esta manera. Cualquier reflexión aparece. Y para efectos de las sonrisas, pues a partir de ese momento, al acostarse, antes de acostarse todos los días, acostúmbrense a abrir el cuadernito y escribir, no importa que sea una sola frase, una sola palabra, un recuerdo que sea bonito y positivo. ¿Por qué? Porque eso es como comerse un pedacito de chocolate. El doctor, se me olvida todo.com, Ciro Gaona, nos invita a comernos un pedacito, un cuadrito de cacao, que no tenga tanta azúcar, y como colocarse una pastillita debajo de la lengua, colocarse un cuadrito de cacao. Eso produce serotonina, endorfina, todas las hormonas positivas para producir la relajación que el cerebro necesita, porque no se va a desconectar nunca, pero necesita descansar. Esas son estrategias de neurociencia. Nosotros las vamos a mostrar, se las vamos a decir, las vamos a repetir, y vamos a tratar de que en cada programa aparezcan estrategias vinculadas con el tema que estemos desarrollando. Y pensar también que, bueno, tenemos que empezar a atraer cosas positivas a nuestra vida pensando en cosas positivas. Porque hay muchas teorías y hay muchas personas que piensan en función de estos temas. Y lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces, lo atraes.
así funciona el universo, para los que creen en este tipo de situaciones. Hay personas que no creen en eso y bueno, simplemente pues cada quien vive la vida que quiere vivir. Nosotros somos muy respetuosos de eso también. Solamente sugerimos las posibilidades de mejorar la calidad de vida de cada persona. Para un ejercicio de relajación, obviamente es necesario acompañar dicho ejercicio con respiración consciente. Ya hemos hablado en alguna oportunidad de la respiración del superaprendizaje, que se hace en 4 tiempos, 4 sesiones en 4 tiempos. Eso se llama respiración 4x4. Pero también podemos hablar de la respiración relajante, que es precisamente la que debe acompañar este tipo de ejercicios y que tiene una frecuencia diferente. La respiración relajante, dice Jazmín Zambrano, que tiene la siguiente combinación: 4-2-4-2, o sea, 4 para inhalar, 4 tiempos para inhalar, 4 pensamientos positivos para inhalar, 4 hacer una cuenta hasta 4 para inhalar, luego retener en 2 tiempos, le hace 2 latidos del corazón, 2 segundos, 2 pensamientos positivos, 2 pulsaciones también, acota Marta. Luego nuevamente 4 tiempos para exhalar lentamente y 2 tiempos para descansar. Esta respiración consciente se hace durante 5 minutos aproximadamente. Vamos a unos mensajes publicitarios y ya estamos de vuelta con ustedes para la última parte de nuestro programa Gimnasia Cerebral. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. Bueno, aquí estamos ya cerrando este hermoso programa del día de hoy, tan espontáneo como dice Yamari. Fue un programa que fue saliendo y que lo que, de alguna manera, porque sí, pueden estar seguros de que preparamos nuestras cosas. El día de hoy no hubo necesidad de tomarlas en cuenta porque este fue muy espontáneo. Perdón, yo dije que el primer segmento había sido de improvisación. De ahí en adelante tú contaste una experiencia que no tenía nada de improvisación. No aclares que oscurece. Es cierto, llegamos como bromeando un poquito con las palabras, ¿verdad? Estábamos aporreando la gramática en ese momento. Sí. Pero ya después nos convertimos en lo que somos, personas serias, personas responsables. Claro, y también yo quiero aprovechar este momento porque sabemos que nos están escuchando nuestros amigos del Colegio María de la Paz y queremos saludarlos a todos, muchachos. Todos son bellos, hermosos, se portan muy bien, son muy responsables y este año lo hicimos perfectamente bien. Gracias a Dios y gracias a ustedes por compartir con nosotros esos bellos momentos. Hubo momentos de tristeza, de impotencia, de rabia, de lo que ustedes quieran, porque es que el ser humano es sinónimo de emociones también. Imagínense que uno no tuviese un abanico de emociones para compartir, sería como muy simple la vida, ¿verdad? Sin embargo, colocando el año escolar, que estamos terminando, en una balanza, puedo decirles que a mí me pareció hermoso, con muchas cosas bonitas, con muchas cosas positivas, mucha armonía, de vez en cuando alguna diferencia, pero en términos generales muy positivo. Por supuesto, quiero hacer un reconocimiento especial a todas las coordinadoras y coordinadores de ese plantel y pues invitarlos a que continuemos siendo primero amigos y después pues trabajar como lo hemos hecho hasta ahora de manera armónica. Gracias por compartir con nosotros. Creo que lo que yo digo lo extiendo a Yamari porque nosotros nos comunicamos frecuentemente y sabemos que todos nos llevamos muy bien, cada quien con su diferencia, pues eso es respetable también. No tenemos que ser como los demás quieran porque los demás quieran. Cada quien es como cada quien es. Ay, perdón, esa es una máxima que yo repito mucho, que me la dijo una filósofa de 3 años.
Ella me dijo en una oportunidad, Tatica, esa es mi nieta mayor, Tatica, cada quien es como cada quien es. Todos somos seres humanos. Ella tenía como 4 o 5 años. Todos somos seres humanos. Cada quien es como cada quien es. Tú eres tú y yo soy yo. No me hagas más preguntas. Bueno, qué cosa tan interesante una persona de tan corta edad. Los niños son muy espontáneos. Por eso creo en los niños. Cerramos entonces este programa haciendo un breve resumen de lo que hemos estado manejando de superaprendizaje, ¿verdad? El superaprendizaje, como su nombre lo indica, es el conjunto de estrategias para mejorar las condiciones de aprendizaje, no solamente formal, porque cuando hablamos de aprendizaje lo asociamos inmediatamente con el aprendizaje escolarizado. ¿Acaso que es que no estamos aprendiendo durante toda la vida? Estamos adquiriendo aprendizaje precisamente de la vida, ¿verdad? Aprendizaje que nos van dejando las experiencias, y para eso se necesita tener una mente sana, como decíamos al principio, en un cuerpo sano. Una mente sana implica saber respirar a conciencia, significa cuidar la alimentación, significa tener un espacio personal para poder hacer relajación, meditación, para hacer el balance del día, como decía Marta, para escuchar una buena música, que incluso puede unirse estas dos estrategias. Hablamos de música y de relajación, por ejemplo. Todo esto es aplicable a cada uno de los aprendizajes que hacemos mientras estamos vivos. Estamos aprendiendo mientras estamos vivos. Aprendemos incluso antes de nacer. Entonces vamos a tratar de que los aprendizajes surjan de estas situaciones especiales, de estas situaciones de tranquilidad, de espontaneidad, respeto, conciencia, que es la que nos permite respirar, relajarnos, disfrutar de la relajación. Y Marta, no sé qué quieres bueno, simplemente, sí, no, lo único que quería decirles es que me permita mandarle la bendición a Carlotica, a Paua y a Sofía, que son mis hermosas niñas, mis nietecitas, porque Dios me dio 3 varones a mí como hijos, pero 3 hermosas nietas que disfruto todos los días más. Gracias a Dios por este día y a todos ustedes por ser mis amigos. Bueno, nos despedimos entonces, no sin antes invitarlos a sintonizarnos el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana. Estaremos nuevamente conversando con ustedes. Y bueno, como digo yo, salpicando los aprendizajes que generosamente, que voluntariamente, que amorosamente compartimos con ustedes, con alguna que otra improvisación. No es malo, forma parte de la vida. Hasta el próximo miércoles. Gracias a Omar Quintero, gracias a Oscar, que nos está acompañando en este momento, y gracias a las personas que nos escuchan. Hasta el próximo miércoles, Marta. Si Dios quiere. Deportiva FM presentó Gimnasia Cerebral. Con Yamari González y Marta Vélez. Es una producción nacional independiente de José Vicuña, certificado de locución número 18063.